¿Fue tu abuela la que te permitió descubrir que ibas a ser escritor? Le preguntó en los años 70 su amigo y colega Plinio Apuleyo Mendoza. No, fue Kafka, que en alemán contaba las cosas de la misma manera que mi abuela. Cuando yo leí a los 17 años La Metamorfosis, descubrí que iba a ser escritor. Al ver que Gregorio Samsa podría despertarse una mañana convertido en un gigantesco escarabajo, me dije, yo no sabía que esto era posible hacerlo, pero si así es, escribir me interesa. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Creció con sus abuelos maternos y sus tías, ya que cuando tenía 5 años, sus padres, Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir a Sucre, donde nacieron sus otros 11 hermanos. Los abuelos de García Márquez eran dos personajes particulares, y fueron quienes marcaron de alguna manera sus intereses y su estilo literario. Según él mismo, el coronel Nicolás Márquez, su abuelo, veterano de la Guerra de los 1000 días, le contaba infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine, y fue quien creó en él una conexión con la historia y con la realidad. Doña Tranquilina Iguarán, su abuela, pasaba los días contando historias familiares y mensajes que recibía en sueños. Ella inculcó en el escritor una visión mágica y sobrenatural de la realidad. Gabriel García Márquez dedicó su vida a la escritura y el periodismo. Ganó el Nobel de Literatura en 1982 y es conocido en todo el mundo por ser el creador de obras clásicas como 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada. Se convirtió en el creador de un territorio imaginado y eterno llamado Macondo, donde conviven imaginación, realidad, sueño y deseo. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadoras e historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Julieta Restrepo y con José. Muchas gracias a Julieta por aceptar nuestra invitación y a José por estar acá de nuevo. ¿Cómo están hoy? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí. Hola, ¿qué más? Hola José, yo soy Laura. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En el episodio de hoy queremos conmemorar el fallecimiento de Gabriel García Márquez ocurrido el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México. Por eso vamos a conversar un poco acerca de su vida y de su obra. Así que sin más, vámonos al pasado. Bueno, me gustaría entonces que comencemos hablando un poco sobre la vida política y las amistades de García Márquez para que así podamos luego comprender mejor su vida como periodista y como escritor. Bueno, pues para comenzar me gustaría como aclarar un poquito pues cómo funcionaba un poco ese tema del intelectual del siglo pasado, que yo siento que en este siglo se ha desdibujado mucho esa figura de la persona, en la mayoría de los casos lamentablemente un hombre, que se dedicaba a escribir, a pensar, a escribir y se involucraba en el periodismo, en la política, a hacer ficción, a hacer no ficción y todo eso. Y me parece que Gabriel García Márquez cae dentro del zapato del intelectual del siglo XX por cómo él mismo se relacionaba con sus coetáneos, con sus contemporáneos. Y pues es que tiene, digamos que una hoja de vida bastante larga en ese, pues como en ese sentido, ¿no? Siempre se dice en todo lo que encontré, dicen que él comienza, digamos, como su vida política y específicamente también su vida periodística, que van muy de la mano, después del Bogotazo, que lo explicamos muy bien en el episodio anterior, lo lleva a él a empezar a trabajar como con estos temas ya de periodismo y de meterse un poquito más en la política, porque pues de todas formas el periodismo es político. Trabaja en Prensa Latina, que es un medio de comunicación cubano, después de la revolución, después del 59, que pues se dedicaba como a difundir también un poco lo que estaba sucediendo en Cuba durante y después de la revolución. Y él hablaba mucho
aunque no tan en público, sobre pues, socialismo, pero no se identificaba con ningún partido político, ni con ningún movimiento, ni con ningún político, y siempre se resalta muchísimo, yo creo que es por ese fetiche que tenemos aquí en Colombia con el famoso castrochavismo, se resalta mucho su amistad con Fidel Castro. Él conoció a Fidel Castro antes de la Revolución Cubana, pero se hizo amigo de él después de la Revolución Cubana, mientras trabajaba en este medio cubano. Y pues como que se señala mucho eso, como la relación de García Márquez con el socialismo, con el comunismo. Le preguntaron muchas veces si era comunista y pues él decía que no, pero bueno. Otra parte, digamos, importante de lo que él hizo en cuanto a política es que se metió muchas veces como mediador entre el gobierno y diferentes grupos guerrilleros. Entonces sirvió de mediador de conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN, entre el gobierno de Belisario Betancur y el M-19, e incluso entre el gobierno de Pastrana y las FARC en esas jornadas fallidas de finales del siglo anterior. En sus aventuras, llamémoslo, como personaje intelectual, como escritor, como una persona que pues, que se dedicó a las letras, pues hizo parte como de muchos grupos intelectuales a partir de no solo de su faceta como escritor de ficción, sino como de periodista, y hizo parte de una vaina que se llamaba el Grupo de Barranquilla. Yo no lo conocía, lo descubrí investigando para esto, y era básicamente una tertulia, un grupo de manes que se reunían a hablar mierda. Lo que hoy en día sería un podcast, pues bueno, en 1940 y 1950 era una tertulia. Se reunían en un café, en una librería de Barranquilla, en la librería Mundo de Barranquilla, y en el Café Colombia de Barranquilla también se reunía pues Gabriel García Márquez, José Félix Fuenmayor, un catalán llamado Ramón Viñes, Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, pero no Vargas Lleras, sino Vargas solito, Alejandro Obregón, el pintor, Alejandro Rivera, el mismísimo Julio Mario Santo Domingo, y bueno, un montón de intelectuales más. O sea, Plinio Puleyo Mendoza, que tú lo mencionabas en la introducción, también personajes como Enrique Grau, Marta Traba, también Rafael Escalona, Botero. Era un grupo que reunía muchas personas del arte y de la intelectualidad criolla, pues, y por eso digo que hoy en día sería básicamente un podcast, que se reunían a discutir temas políticos, de arte, de literatura, de cultura y demás. Entonces, yo siento que la relación de García Márquez con la política va por el lado del intelectual, de cómo una persona, como los intelectuales, y de esos hay muchos en la historia de Colombia, se relacionan con la política porque están en esos círculos de élite, de todas formas, ¿no? O sea, estamos hablando de que se reunía con personas que también participaban de la política, del arte, pues incluso de los negocios, como Julio Mario Santo Domingo, personas que igual tenían cierto poder. Teniendo claro como un poco las amistades de García Márquez, el entorno en el que se movía, un poco como sus comienzos de la vida política, pasemos entonces a hablar más como sobre ahora literatura. Y Julieta, entonces si quieres cuéntanos un poco sobre el estilo de escritura de García Márquez y su relación con la etapa o el movimiento que se conoce como el boom latinoamericano. Bien, la producción literaria de García Márquez puede enmarcarse dentro de lo que conocemos como el boom latinoamericano, que fue un fenómeno literario que en cierta medida desafió algunas de las convenciones de la literatura latinoamericana. Se trató de unas novelas en muchos aspectos experimentales y con marcados tintes políticos, justamente como lo mencionaba José, en el entorno pues, de García Márquez se movía también una cuestión política muy importante. Yo pienso que la escritura de García Márquez resulta tan valiosa porque en Colombia no hubo grandes movimientos vanguardistas. Entonces, en cierta medida fue él quien representó una escritura pues, que podríamos catalogar como transgresora, de alguna manera. Pueden resaltarse varias características de García Márquez en el boom. Está, por ejemplo, la utilización de varias voces narrativas. La hojarasca sería la novela en la que más destaca esta característica. También el uso de un gran número de neologismos. Es decir, pues se trata de novelas que llevan a la producción literaria la riqueza local del español, la diversidad del español, pues la lengua vernácula o lo que nosotros llamaríamos comúnmente la jerga.
Em, Ok. Eso por parte del boom. Ahora, se dice que el realismo mágico consiste en una producción literaria que pretende mostrar pues, lo irreal, lo extraño, lo sobrenatural, lo extraordinario, como algo como pues, cotidiano, común, normal. Pero en realidad hay que tener muy en cuenta que el realismo mágico fue el nombre que se le dio a la lectura extranjera de la obra de García Márquez, pues, lo cual obviamente redujo su obra a una serie de lugares poéticos y artificiosos que, pues, si bien eran constituyentes de su quehacer literario, no son como tal el objetivo de una escritura de la escritura de García Márquez. En realidad, el realismo mágico no es más que la exacerbación de una serie de herramientas literarias que han estado presentes en todos los géneros y los movimientos estéticos pues, de la literatura. Ahora bien, la maestría literaria de García Márquez rebasa el dominio del realismo mágico, pienso yo. Es importante tener eso en cuenta porque a García Márquez se lo lee siempre en clave de realismo mágico, pero realmente no debe reducirse a eso. A mí me parece eso súper importante, ¿no? Como que últimamente, como que se reduce su obra a eso, como, Gabriel García Márquez, sí, realismo mágico, y primero mucha gente ni siquiera sabe exactamente a qué se refiere el término. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo muchísimo escuchándote hablar Uh-huh. en este momento, y ya, y se queda en eso. Pero en últimas decir eso, pues tampoco nos dice mucho de realmente todo lo que hay detrás de la obra de él y los temas, específicamente también lo político que hay dentro de su obra, ¿no? Totalmente. Es que estudiar a García Márquez únicamente desde el realismo mágico es quedarse como en su engranaje literario, pienso yo. Y es tal vez esto lo que no nos permite ver de inmediato la vigencia y la actualidad permanente de su obra, que en realidad pienso que radica en procesos de identificación anclados a lugares, pues, y a lo político también. Es decir, la pregunta ¿por qué es la condición latinoamericana? Creo que eso se pierde de vista cuando se estudia a García Márquez exclusivamente desde el realismo mágico. La condición latinoamericana es querer escapar de Latinoamérica. Sí, y básicamente, y también por eso mismo la fundación de Macondo se da desde una migración, ¿no? Pues Claro, esos temas están muy muerte, presentes. desde la muerte y desde la migración de una expedición y de Aureliano Buendía con su esposa y unos cuantos hombres con sus familias emigran a otro lugar a fundar, a refundar. Bueno, pero sin embargo es clara la relación que García Márquez establece con el realismo mágico, pues eso es innegable. En cuanto a muchas de sus novelas poseen un horizonte mítico, en cuanto a muchas de sus novelas, pues sí, poseen ese horizonte mítico de explicación de una historia local, pero que no solo es local, sino colombiana y también latinoamericana. Es decir, para explicar el origen de un pueblo, de una sociedad, hay una demanda de un mito. Se trata de los mitos como un medio para explicar los principios que escapan pues, a la narración histórica rigurosa, ¿cierto? Entonces se trata de una historia que para explicar su origen se remite a elementos míticos, básicamente. Y pues todo relato fundacional es mítico, la fundación de Macondo, la fundación de la identidad caribeña, colombiana, latinoamericana. Yo creo que justamente la tentativa de Cien años de soledad es la de nombrar ese origen de lo latinoamericano, que es una mezcolanza, pues que no se reduce a lo indígena, a lo negro y pues mucho menos a la herencia española o hispana directa, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la ficción histórica o a la novela histórica, pues evidentemente no creo que García Márquez se reduzca tampoco a estos géneros. En realidad, sí hay algo con lo que jugó García Márquez fue con la rigurosidad histórica y con el tiempo. Hay una matriz muy mítica en su forma de narrar eventos históricos, ¿cierto? Y de que sus personajes duren 200 años, por ejemplo, de que sean 100 años de soledad. Hay un montón de elementos con los que él juega, con el tiempo. O sea, no lo podemos categorizar como ficción histórica o como novela histórica y ya, me parece. Hay que tener cuidado con esas cosas, así como con el realismo mágico. Bien, en cuanto a influencias literarias, creo que de las primeras cosas que aprendí leyendo a García Márquez fue de su amor por William Faulkner. La influencia de este escritor estadounidense, sureño además, que García Márquez reafirmó en su discurso de aceptación del Nobel, es una de las principales fuentes literarias pues para él. Faulkner influyó en muchos elementos. Las técnicas narrativas del escritor, por ejemplo, la utilización de localidades rurales, y yo creo que las huellas de Faulkner en la producción de García Márquez pueden rastrearse de manera muy patente en su primera novela, La hojarasca. Hay una similitud con una novela de Faulkner que se titula Mientras agonizo, muy recomendada, y esa similitud se evidencia especialmente en la técnica narrativa, como dije. En este caso consiste en una pluralidad de voces, ¿cierto? Hay un montón de voces que están narrando acontecimientos simultáneamente
o no simultáneamente, ¿cierto? Los pensamientos del niño, de la madre, del abuelo. Y pues de esta manera logramos acompañar a los personajes en su dolor, en su soledad, en su silencio y también en sus descubrimientos. Eso por una parte. Por otra parte, también la localización de acontecimientos en espacios rurales, la parsimonia y la ritmicidad que implica la vida en el campo, en el Caribe. Por cierto, recordemos que Faulkner era sureño en la época de la decadencia de las plantaciones del sur, como pues también hay una atmósfera relativamente decadente en las novelas de García Márquez. La atmósfera, la decadencia, el calor sofocante del pueblo, ¿cierto? El mismo García Márquez comentó en algunas de sus entrevistas que cuando leyó también no solo a Faulkner, sino a Joyce, a James Joyce, aprendió la técnica del monólogo interior, que él la utiliza en varias de sus novelas. En La hojarasca es muy evidente, pero continúa. Técnica que, pues sí, es de una introspección bastante interesante. Pero él comentaba que le gustaba más como la manejaba Virginia Woolf y también fue una de las grandes influencias. También Hemingway, Ernest Hemingway, las influencias en cuanto a lo que implica el trabajo del escritor o el oficio de la escritura. Bueno, y hablando de influencias literarias y de personas que marcaron la vida del autor y que más tarde se verían reflejadas en su producción, podemos citar a muchos grandes escritores, pero en realidad no podemos desestimar la influencia de sus abuelos maternos. La importancia, por ejemplo, de la figura de su abuelo materno, en quien se basó para crear varios de los personajes masculinos de sus novelas, como en La hojarasca, Cien años de soledad. Y estamos hablando de un hombre que era un coronel veterano de la Guerra de los Mil Días, como lo mencionó Laura, de corte político liberal y que se negó a callar sobre la masacre de las bananeras. Es decir, un hombre con criterio frente a la violencia y a las injusticias, como posteriormente pues también lo sería García Márquez. Y por otra parte también está la influencia de su abuela materna, para quien los acontecimientos pues más extraños eran todo un evento de la cotidianidad. Realmente la mujer contaba historias llenas de supersticiones, de imaginación, de premoniciones, augurios, pero sin importar la poca verosimilitud de sus relatos, pues ya los contaba convencida y considerándolos pues una verdad irrefutable. Es bien sabido que ella fue la principal inspiración para el personaje de Úrsula Iguarán, una matriarca que a pesar de estar llena de miedos y de soledad, porque son justamente 100 años de soledad los que ella vive en esa casa, sin importar eso, ella encuentra la fuerza y la astucia para sostener una estirpe, ¿cierto? Incluso algunos críticos aseguran que el proyecto literario de García Márquez buscaba pues como reconciliar los relatos de infancia que le contaba su abuela con sus preocupaciones políticas en América Latina, en el contexto latinoamericano. Y pues tenemos varias producciones literarias que se conectan entre sí en el mundo de Macondo. La primera aparición que tenemos de este mundo se da en un pequeño, en un muy corto monólogo, se llama El monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, del 55, muy bello. Continúa con La hojarasca, que es la novela que ya les mencionaba, que retrata como la realidad del auge bananero y se muestra como el periodo de riqueza que trajo, pues en un primer momento, la presencia de las empresas estadounidenses y luego el periodo de depresión y decadencia con la salida de dichas empresas. Entre ambas producciones Isabel sigue siendo una de las protagonistas, pero más adelante el universo de Macondo continúa nutriéndose y enriqueciéndose con los cuentos de los funerales de la mamá grande en el 62. Se muestra un poquito como de la violencia del pueblo en La mala hora, también del mismo año, y ya luego el universo de Macondo se acentúa y se introduce por completo al lector con la novela Cumbre, que es Cien años de soledad, de 1967, donde se muestra la fundación y la desaparición del pueblo. Conociendo más de la obra del autor, más sobre sus influencias, sus amistades, su vida política, como el círculo en el que se movió durante sus años de escritura. Volvamos entonces al presente para hablar de cómo su obra es interpretada hoy en día o qué tanta pertinencia tiene seguir hablando de García Márquez, digamos, en la actualidad latinoamericana. A mí me parece muy importante pues seguir como revisitando la vida y la obra de García Márquez porque pues sin duda pues, pues Nobel de Literatura colombiano y el otro Nobel que tenemos pues es Juan Manuel Santos. Entonces pues ahí el desbalance es bastante grande. Pues me parece muy interesante poder seguir acercándonos y ver cómo por ejemplo todo lo que contó Julieta sobre sus experiencias de vida y sobre las lecturas que hizo le dieron forma a su literatura y también por ejemplo el hecho de que él haya empezado a trabajar en este tipo de cosas durante la época de la violencia en Colombia, como en la época en la que él vivió, cómo eso
y el pasado de Colombia también se ve reflejado en su obra. Me parece algo fantástico de mirar y de revisitar siempre. Eso a mí me parece muy, muy, muy chévere y pues para eso están este tipo de podcast, ¿no? A mí también me parece que esa parte, pues como de, digamos, que como que en el círculo o en el mundo de los historiadores se critica un montón como el hecho de que Gabriel García Márquez sea como clasificado o encasillado dentro del género de la novela histórica. Es decir, como que para los historiadores los trabajos de García Márquez no son como lo suficientemente especializados para ser considerados como trabajos históricos. Pero yo creo que eso tiene que ver pues más como que con sus métodos, sus formas de escritura, pues como la forma en la que él investiga y construye los textos. Sin embargo, yo lo que creo es que Gabriel García Márquez nunca estuvo buscando como hacer unas contribuciones al mundo de la historia, sino como que construir historias que yo considero muy personales, como con herramientas de la historia, pero no como si él de alguna manera pretendiera haber sido un historiador. Claro, y yo creo que más allá de personales, incluso se extrapola a un ámbito de identificación o de identidad latinoamericana, pero él no tiene ninguna presunción de hacer pues novela histórica, ni tampoco la literatura debe hacerla, pues la literatura no le debe, pues no tiene ningún requerimiento pues en ese aspecto. No obstante, él sí toca unos temas pues que son parte de una profunda herida de la historia colombiana. La masacre de las bananeras, pues que es como de los temas históricos más interesantes en su obra y que toca como con tanta delicadeza. La negación de los muertos con la masacre de las bananeras. Pues lo que uno logra descubrir en la novela, en 100 años de soledad, por ejemplo, es justamente el silencio, el dolor. Un pueblo que es acallado con la muerte y que es literalmente aniquilado por protestar por sus derechos. O sea, estamos hablando de un pueblo al que le es obligado a ser cómplice de la violencia. Y no es nada ajeno ni mucho menos lejano a lo que sucede ahora mismo en nuestro país. O sea, el asunto de la violencia en García Márquez es vigente porque estamos en Colombia, creo yo. Como ustedes saben, la obra de Gabriel García Márquez es muy amplia, así que si quieren podemos seguir la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras e historiadores de confianza. Hoy escuchaste las voces de Julieta Restrepo Berrío, José Nicolás Jaramillo y yo, Laura Posada. La producción y la edición de este episodio estuvo a cargo de José también. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.